yo les quiero aclarar antes de enseñar esta lección que Dios tiene todo increíblemente, detalladamente planeado. Es soberano. Yo estoy enseñando una serie de lecciones y no es que yo agarre de acá y ponga de allá, y no es que yo invente mi lección cuando va a ser, sino que me toca. Y según el currículum que yo estoy usando, no lo van a creer. Esta es la historia que toca y es la historia de Lázaro y cómo Jesús lo resucita. Entonces, más adecuado, por lo menos para mi situación hoy, no puede ser. Espero que sea de bendición para ustedes. Lo fue para mí mientras la estudiaba. Entonces, Juan capítulo 11, versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban matarte, procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en este mundo. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Ahora, hay varias cosas que hay que destacar. Una, que Betania no estaba tan lejos, estaba cerca, y ellos se habían ido a Judea porque si leemos en el capítulo 10, y lo menciono más tarde, habían tratado de aprender y apedrear a Jesús. Y Jesús, claro, sabiendo lo que estaban planeando, se escapó por una puerta de atrás y se fue. Y ya había pasado 2 veces que los judíos, los religiosos judíos, no los sacerdotes, pero la gente religiosa de entre los judíos que no quería cambiar su manera de hacer las cosas, querían matarlo, porque él estaba contradiciendo. No hay nadie que estaba más en contra de la religión. Por eso es irónico que tenemos una religión llamada el cristianismo. No hay nada más opuesto a la religión que Jesús. Jesús no era religioso. Y él se oponía tanto a ellos que cuando Jesús se confrontaba con los religiosos, ellos lo odiaban. La religión dice, yo tengo que hacer para llegar a Dios. Jesús dice, tú no puedes hacer nada, yo lo hice todo y yo fui a ti. Es una gran diferencia. No pueden coexistir. O tú estás obrando para tu salvación, o tú estás confiando en Jesús que te la dé. Pero no puede ser ambas cosas. O es por gracia, o es por obras. Entonces, vamos a comenzar esta lección de esta manera.
La lección pasada habíamos mencionado acerca de las enfermedades que a veces vienen de Dios porque hay pecado en nuestras vidas y Él nos dice, mira, no puedes servir así, es hipocresía lo que estás haciendo, hay pecado en tu vida y te voy a dar una enfermedad. Eso es común, eso pasa. Y la Biblia también nos enseñó la semana pasada cómo tratar con esas cosas, comenzando por el arrepentimiento. Pero después también vimos que hay otras enfermedades que no vienen por resultado de un pecado necesariamente, sino por un pecado general que vino en Adán hace milenios. Entonces, a veces son específicos porque yo los cometí, a veces son generales porque el mundo está lleno de pecado y somos pecadores. Entonces no siempre es equitativo e igual. Y acá comenzamos viendo una cosa, que esta enfermedad que tenía Lázaro iba a llegar a la muerte. Pero no era porque él había pecado. Todas las enfermedades son resultado... ¿Saben qué? Yo lo puse mal ahí en las notas. No todas las enfermedades son resultado de un pecado. Añadan eso. No todas las enfermedades son resultado de un pecado. Entonces, número 1, a veces vienen porque nos quiere enseñar algo. Y a veces, número 2, es para enseñar a otros en cómo nosotros reaccionamos. Me enfermo yo, voy al hospital porque Él quiere demostrarle a alguien lo que es ser como un cristiano. Me sucedió, porque cuando yo tuve mi ataque, yo no podía hacer nada, yo estaba en el hospital, uno de ellos, y yo no sabía por qué me había dado esto. Yo estaba predicando todas las semanas, enseñando, visitando gente, trabajando, mantenía a mi familia y de repente era inmóvil, incapaz de hacer nada, incapaz de moverme, incapaz de hablar, incapaz de hacer absolutamente nada. Pero dentro del hospital el Señor sabía que había alguien que necesitaba que alguien le testificara y no había nadie. Entonces el Señor me dio lo que a mí me dio para que yo llevara el Evangelio a esa persona. Yo no sabía eso. Dios no comparte sus planes conmigo. Yo no sabía eso. A mí lo único que se me pide como discípulo es ser fiel. Es ser fiel. Entonces, a la medida que nos llegamos a conocer, era mi terapista física. Le dije quién era. Ella fue la que me enseñó a caminar, a moverme, a distintas cosas y pasábamos horas juntos aprendiendo cosas. Ella me ayudaba a sentarme, a pararme, todo. Entonces yo le testifiqué. Un día me pidió oración por su familia, por su hija, que estaba un desastre, y yo la guié a Cristo. Yo nunca, ni por acá se me cruzó de que eso llevaría a nada, porque era muy breve el tiempo que pasé con ella. Han pasado 8 años, ella ahora asiste a una iglesia fielmente, toda su familia ha aceptado a Cristo, todavía somos amigos en Facebook y nos comunicamos. Pero esa enfermedad no era para que yo muera. Igual que la de Lázaro, su enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. En este caso, la enfermedad de Lázaro era para demostrarle al pueblo algo, y en este caso era que Jesús era Dios. Y a veces Jesús necesita que nosotros padezcamos, porque seamos sinceros, si al cristiano nunca le pasa nada, es próspero, rico y todo le va bien, ¿quién no quiere ser cristiano? ¿Cierto? Pero no es así.
La Biblia dice que la lluvia cae sobre los justos y los injustos por igual, y el mundo tiene que ver el gozo en nuestros corazones a pesar de las circunstancias. B mayúscula, Dios siempre espera que todo esté fuera de nuestro control. Fíjense en el versículo 6 que leí. Dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Casi siempre cuando alguien dice, necesito ayuda, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejamos todo y nos vamos. Y Jesús supuestamente amaba a estas 2 hermanas y a su hermano, María, Marta y Lázaro. Ellos apoyaban el ministerio de Jesús, eran fieles discípulos de Jesús. Pero, ¿qué pasa? Jesús hizo lo contrario. Esperó. ¿Para qué esperó? Porque si Él va, Él sana. Ellos lo saben. Y vamos a ver cómo lo saben. Estaban seguras de que al llamar a Jesús, Él vendría y lo sana. Porque Jesús sanaba, como ya hemos visto, a veces con alguien tocándolo, a veces cuando Él tocaba, a veces con su palabra, a veces cuando estaban presentes, a veces a larga distancia. Pero Jesús sanaba. Y los historiadores, tanto los bíblicos como los seculares, nos dicen que en ninguna parte de Palestina había enfermos en esa época. Jesús se paseó por toda esa zona y sanaba a todo el mundo. Todos lo sabían, era común. Ellos sabían que Jesús sanaba. No iban al médico, iban a Jesús. Dios siempre espera por 2 razones muy importantes. Una, porque tenemos la tendencia, solemos adelantarnos a Dios. He mencionado muchas veces, es parte de nuestro idioma. Cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que decimos? Voy a ver qué hago. Voy a ver cómo resuelvo. Cuando nuestra primera respuesta tendría que ser, voy a ver qué va a hacer Dios. Pero no lo consultamos. Si tenemos los medios, lo resolvemos nosotros. Es cuando no tenemos los medios que caemos de rodillas. Entonces, ¿por qué esperó? Para que no tuvieran opción. Al morir ya no hay médico que solucione nada. Ya no hay jarabe, ya no hay medicina, ya no hay inyecciones, ya no hay nada. La muerte no tiene cura. Número 2. Porque de otra manera, Él no se llevaría la gloria. Ay, llegaste justo a tiempo y no murió. Él no puede demostrar quién es, que tiene poder sobre la muerte, si no hay muerte. Si Él llega temprano y lo sana, se pierde en el milagro que habría de venir. La voluntad de Dios a veces va más allá de nuestro entendimiento. Ellos lo habían visto sanar, tenían fe que podía sanar, pero ese no era el milagro que Él quería demostrar. Eso ya lo sabían, todo el mundo lo sabía. Él lo que quería demostrar es que Él es la vida. Él es el autor de la vida. Eso es muy distinto. C mayúscula, los discípulos estaban dispuestos a seguirlo hasta la muerte. En versículo 16 dice lo siguiente: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo significa mellizo. Tomás era un mellizo. Y sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Que vamos a contagiarnos de Lázaro para morirnos? No, se está refiriendo a lo que acababa de pasar en el capítulo 10, que no leímos,
Pero en el capítulo 10 lo querían apedrear a Jesús. ¿En dónde? En Judea. ¿Dónde quedaba Betania? En Judea. Ellos habían ido de Judea, se habían pasado por Samaria, habían ido hasta el norte, hasta Galilea, y ahí estaban sanando y predicando y enseñando. Cuando llegó noticia desde Judea, de Betania, está enfermo. Ahora ellos iban a volver, y cuando se enteraron, bueno, vamos nosotros también, vamos a morir. Lo dijo casi sarcásticamente, porque él estaba confiado de que con Jesús nadie va a morir. De alguna manera, vamos a estar bien. Entonces, número 1, el versículo 8, sabían que corría peligro. Si dan marcha atrás, el 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea que ya sabían que él corría peligro en Judea. Y cuando ellos dicen, vamos a Betania a morir, no se está refiriendo a contagiarse, sino a morir con él sacrificadamente. Número 2, los religiosos habían tratado de apedrearlo. Eso lo vimos en el capítulo 10. La religión detesta a Jesús, que es la gracia. Porque la gracia, el cristianismo verdadero, bíblico, no es una religión, es gracia, es un regalo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Está clara la Biblia, no es confusa, pero las religiones todas buscan hacer algo. Voy y no falto nunca. Aprendo los versículos de memoria. Aún religiones dentro de las iglesias bautistas, hay religiosos que vienen a esta iglesia y se creen que porque saben la letra de todas las canciones, dan su diezmo y siempre hacen lo mismo, van a tener gracia ante Dios. Y eso no es cierto. Nadie tiene más mérito que otro ante Dios. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Él no vino a buscar a nadie perfecto, porque no hay nadie perfecto. El que se cree perfecto o el que se cree superior por alguna religión es el más fallado de todos. Está poniendo su fe en su capacidad de ser mejor. A mí me encanta ver a los chiquitos cuando yo les digo, sáquense una foto, se ponen de punta de pie. Todos quieren ser más altos. Pero eso no cambia los hechos. Porque la realidad es cuando se bajan, vuelven a hacer lo mismo. A veces los cristianos somos así. Y creemos que cuando vamos a la iglesia es cuando Dios saca una foto y hacemos, hoy es iglesia, vamos a poner la corbata, vamos a ponernos bien, portarnos bien, cantar bien. Y después de lunes a sábado, lo que sea. Pero el domingo nos ponemos punta de pie para sacar la foto. Saben que Dios está en todas partes, en todo momento. Nos ve 24 horas al día. No lo engañamos. La religión no sirve, ni acá, ni allá, ni en ninguna parte. Es solamente por su gracia y no la nuestra. ¿Saben qué? La gente que es religiosa tiene mucha, pero mucha fe. Así que nunca basen su vida en su fe. La fe es engañosa. La fe, tú tienes la opción de ponerla donde quieras. Y muchas personas ponen su fe en su propia capacidad de hacer lo bueno. De nada sirve. La única fe que sirve, que ya vimos es un regalo de Dios, es la fe en Jesús. No fe en una religión. No fe en un predicador.
No fe en nada que no sea la palabra viva de Dios y la palabra escrita de Dios. Nada más. Entonces, cuando escuchen que alguien diga por ahí, ten fe, ten fe, ten fe. ¿Ten fe en qué? ¿En qué? Porque la fe, tener fe, no tiene ningún significado. Es hueco, es vacío. Es donde depositas tu fe que vale algo. Si no es en Jesús, estás perdiendo tu tiempo en una religión falsa. Entonces veamos D mayúscula. Marta se lamenta en versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como aquel que está jugando en la lotería y está sufriendo porque leen un número a la vez, sí, hoy sí, 2, sí, 3, sí, 4, ay, el último me perdí. Si hubiera tenido un número, pero no lo es, o sea, es lo mismo. No acertar en 5 números es lo mismo que no acertar en ningún número. Es lo mismo, perder es perder. Entonces, poner tu fe en algo que no vale la pena es lo mismo que perder en todo. Bueno, esta religión es más noble que la otra, pero es igual de falsa. Solo Jesús salva. Marta dice, si hubieses, y ella dice una gran verdad, pero vean cómo malinterpreta la verdad. Y Marta dijo al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, si hubiera tenido un número más, me ganaba la lotería. Si tuviera rayas, sería una cebra. Si tuviera, no sé, si hubiera, ¿de qué sirve el hubiese? ¿De qué sirve? Hay alguien que por algún segundo ha podido volver atrás y cambiar lo que hubiera hecho. Nunca nadie. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la cuestión? Marta, veamos lo fallado que estaba esto. Es muy simple en realidad. A minúscula, Marta, al decir si hubieses, cuestionaba el poder de Jesús. ¿Por qué? Acabamos de estudiar la semana pasada. Jesús, ¿se acuerdan? El romano que vino a pedir, el procónsul romano, que era un hombre de prestigio, le vino a rogar por su hijo tan enfermo que no podía traerlo. Entonces Jesús dice, está bien, tu fe ha sanado a tu hijo. Vete a tu casa tranquilo, que estás sano. Jesús lo sanó a larga distancia. No estaba ni siquiera en la misma región. Y cuando el Señor se dio vuelta y dio el primer paso, su hijo estaba sano. Porque cuando llegó a la casa, ¿se acuerdan, no? La historia, cuando llegó a la casa les preguntó, ¿y a qué hora se sanó? Y le dijo a la misma hora que él sabía que Jesús le dijo, está sano. Jesús sana acá, allá, en cualquier lado, de cualquier forma. Sana según su voluntad. A veces porque lo decía, a veces no decía nada. A veces porque él tocaba, a veces porque lo tocaban a él, a veces porque estaban acá, a veces porque estaban allá. Él hacía lo que quería, era según su voluntad, no porque había alguna fórmula. Nadie manipula a Dios para la sanidad. Nadie. Entonces, ella, al decir si hubieses, está diciendo que tú no podías sanar a Lázaro desde allá. Tenías que estar acá para sanarlo. Si hubieras estado acá, lo sanabas. ¿Por qué no, en otras palabras, ¿por qué no viniste de inmediato? ¿Tenías tiempo? Ahora, antes de que nosotros seamos muy críticos de Marta, ¿cuántas veces nos hemos escuchado? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que los niños se mueran de hambre? ¿Por
que permite tantas injusticias en el mundo? Dios no tiene nada que ver. El hombre peca y la maldad está por todas partes del mundo. La vida es cruel. No tiene nada que ver con Dios. Dios lo que viene al mundo y ofrece una alternativa. No sigan eso. Síganme a mí. Y la gente no quiere. Quiere seguir en su pecado y de alguna manera, como Marta, cuestionar a Dios. Yo hago lo que quiero, pero Dios es el malo. Yo no soy el pecador. Dios es el malo porque Dios permite esto. ¡Qué hipocresía! Entonces, cuando todo va bien, es porque yo me esmeré, porque yo me lo merezco, me dieron un aumento, yo tengo la plata, yo compré un carro, yo me compré una casa, yo. Pero cuando todo te va mal, Dios. ¿En qué mundo vivimos? Eso no es ni siquiera lógico. B minúscula, Marta también cuestionaba la voluntad de Dios, en vez de someterse a la voluntad de Dios. Marta estaba cuestionando, al decir hubieses, ella estaba cuestionando la voluntad de Dios, porque ella no quería que su hermano muriera. Nadie quiere que su hermano muera, lógico, pero si pasa, Dios sabe lo que hace. Y tú al decir hubieses, estás cuestionando tanto el poder como la voluntad de Dios. Vamos a ver más adelante que María, su hermana, cuando sale a encontrarse con Jesús, hace exactamente lo mismo. Entonces, número 2, Jesús puede sanar cuando está presente y cuando no lo está. Y número 3, nunca hay que tratar de imponer nuestra voluntad. Señor, porque yo quiero, Señor, porque quiero, Señor, dame. No hagas eso. Yo quiero ver rapidito, ¿cuántos tienen niños? Y todos los niños en algún momento tenían 2 años, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan de eso? Que la pataleta, ¿sí? Que dame, que yo quiero, que lo quiero ahora. Y la pataleta que se tiran al piso, ¿qué van a lograr con eso? Lo único que logran es que me estás molestando el oído. Pero no logran lo que quieren. Y un padre que les da lo que quiere, está malcriando al niño. Todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios, que es un Padre perfecto, nos va a dar? Porque seguimos. Hay una diferencia entre insistir en algo que es según la voluntad de Dios en la Biblia y algo que a mí se me antoja porque yo lo quiero. Yo lo quiero así porque yo quiero esto, porque esto. Tranquilo. Dios está al mando. No se le escapa ningún detalle. E mayúscula, cuando dudamos, malinterpretamos. Cuando aceptamos la Biblia como lo que dice, vamos a estar bien. Pero cuando empezamos a cuestionar que a mí no me parece, imagínate, te estás poniendo por encima de Dios solo porque tú no entiendes. No, la Biblia es muy clara al decir, mis pensamientos son más altos que los tuyos, mis planes son muy superiores a los tuyos. Y a veces no entendemos. Yo me acuerdo cuando yo era joven, mi papá me decía, quiero que vayas a hacer esto, y yo le preguntaba, ¿por qué? Eso casi siempre era un error, ¿okay? Y yo le decía, yo le recriminaba a mi papá, mira, cuando yo tenía como 14 años, cuando yo tenga mis hijos, yo les voy a explicar por qué. Ok, hazlo como te dé la gana, pero por ahora hazme caso y cállate. Y yo, ¿no? Terminaba haciendo lo que él quería.
Ahora que soy padre de 3, ahora que soy abuelo de 2, yo entiendo que a veces cuando uno le explica a los hijos dicen, ¿y por qué? Porque no entienden. Entonces, por más que yo les explique, no entienden, no les entra. Explicarle a un adolescente que corren peligro si hacen tal cosa, es como hablarle a la pared. No entienden. Entonces, ¿sabes qué? Obedéceme porque yo lo digo. Porque yo entiendo. Y Dios es así. Hay cosas que Él explica en la Biblia, pero la Biblia dice claramente, hay cosas que Él no dice porque no las vas a entender. Y no te incumbe. Haz lo que yo te digo porque yo soy tu padre, te amo y lo hago para tu protección. Lo hago por tu bien. Tranquilo, yo sé lo que hago. Cuando dudamos, malinterpretamos. Busquemos versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora yo quiero que observen. Sabían de la Biblia, ¿ok? Sabían. Ahora quiero que observen la respuesta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces yo lo que quiero es que resucite ahora, ¿entienden? Entonces, sí. Jesús le da la respuesta, va a resucitar. Pero ella, al tratar de adelantarse al Señor, malinterpreta, no escucha, no razona, no es capaz de entender, aunque Él le da la explicación, no entiende. Tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que así se cruzaron. Lo que Jesús dijo es que no, va a resucitar ya, ahora, en este momento. Yo voy a ir a la tumba y va a salir caminando. Ella no entendió eso. Ella entendió lo que otro que dice la Biblia, de que va a resucitar en el postrer día. Entonces, se cruzaron como dos veleros en la noche. Número 1, ella no entendía lo que él explica en unos capítulos, que Él es la vida. Él da la vida. Él es la fuente de vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la... Él es la vida. Sin Jesús no hay nadie vivo aquí. Ni siquiera una planta. En todo el universo no hay nada con vida si no es por Jesús. En Colosenses dice que Él es el que mantiene todo en todo. Él es el que da la vida. Él fue desde el principio el creador. Sin Él, nada de lo que es pudo ser. Él es la vida. Número 2, Él da la vida, Él la quita. Si Él es la vida, no cuestiones la vida. No cuestiones el autor. Él lo escribió. Estás vivo, tu corazón late, tu mente piensa, tus pulmones respiran por Él. Porque a Él se le antoja. Por su gracia, si quieren un punto teológico. Y número 3, en el versículo 25 y 26, que son, bueno, de mis favoritos, claro, y muy apropiados para ahora. Dice lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Quién estaba muerto? Lázaro. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él la confronta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces ella le vuelve a contestar otra cosa. Fíjense la respuesta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Eso no fue lo que le preguntó? ¿Eso no fue lo que dijo Jesús? ¿Tú crees que yo soy la vida? ¿Yo soy la resurrección? Olvídate la resurrección. ¿Tú crees que yo soy? Yo estoy aquí. Te acabo de decir que tu hermano va a resucitar.
Es como que al niño le agarraron de las orejas, escúchame. Y no razonaba, porque ella estaba en otro plan, de que quiero lo que quiero, lo que quiero. Yo quiero el hubiese. Yo quiero que no se muera. Yo quiero volver atrás y que todo cambie a mi parecer. Yo no quiero pasar por el dolor. Todos pensamos así. Todos somos así. F, Jesús se conmueve. Ahora, es el versículo más corto en la Biblia en inglés. En español, ¿alguien sabe cuál es el más corto? No. En inglés es Jesús lloró. No matarás. En Éxodo 20, muy bien, por una letra. Gramaticalmente hay que ser exacto, ¿ok? Sí, bueno, no tiene importancia, vamos a ver. Pero el versículo más corto del Nuevo Testamento es este. Jesús lloró el 35. Ahora dice el 33 que se conmovió, se estremeció al ver que la gente estaba llorando, que María y Marta estaban llorando. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. No hace falta que contesten si no quieren. Pero, ¿por qué estaba llorando Jesús? Ahora Jesús acá, él sabía lo que estaba haciendo. Claro, es Dios, él tiene su voluntad. Él sabía que en momentos él iba a resucitar a Lázaro. Entonces, ¿por qué lloraba? Porque Dios no para de sorprender. No, es muy buena respuesta, pero no, fíjate que es muy sencillo. Número uno, Jesús no llora por Lázaro. ¿Por María? Yo les voy a decir esto, mira, cuando mi papá recién falleció el otro día, mi mamá lo descubrió y llamó al 911. Los paramédicos vinieron y mi papá había dado una orden que no se lo podía resucitar. Entonces, ya había pasado demasiado tiempo de todas maneras, pero ellos no podían hacer nada. Tengan eso en mente, porque voy a volver a hacer en un segundo. Entonces, número 2, Jesús no llora porque no puede remediar la situación. Obviamente Él sabe su poder. Obviamente Él sabe que lo va a hacer en un minuto. Entonces Él no está llorando porque Él no puede hacer nada. Muchas veces lloramos porque no podemos resolver y nos da rabia, bronca. El número 3, Jesús llora por nuestro dolor. Jesús sufre cuando nosotros sufrimos. Jesús sufría por María, por Marta, por todos los que estaban a su alrededor, pero Él no lloraba ni por sí mismo, y menos que menos por Lázaro. De todas las personas que estaban ahí, que lo hubiese, que el llanto, que el dolor, que los discípulos, todos querían que Jesús resucitara a Lázaro. Si Jesús hubiera dicho, a ver las manos, ¿cuántos quieren que yo resucite a este hombre? Todos hubieran dicho, sí, yo quiero ver eso. Menos uno, ¿quién era? Lázaro. No sé, conmigo no se metan. Yo estoy en el cielo. Mi papá dijo exactamente lo mismo. A mí ni se les ocurra resucitarme. Porque una vez que yo voy al cielo, yo no quiero volver a este lugar. A mí un segundo con el Señor, olvídate. Y tenía razón. Entonces Él firmó la orden. Yo no quiero saber más nada de este mundo. En este mundo estoy enfermo, estoy paralítico, estoy en la cama, estoy adolorido, estoy sufriendo. En el otro no. Así que no me resucites ni por hacer un milagro, por favor. Y en esta situación, el primero que se le ocurrió de dar una orden de no resucitar fue Lázaro. Y él dice, ay, pero ¿por qué no dio órdenes que no me resucitara? Él era el único que no quería volver de la tumba. Y sin embargo, Jesús, letra G, le dice, ven fuera. La reacción de Lázaro habría sido esa. Ay, ¿por qué? Ay, otra vez esto. Porque ¿saben qué? Lázaro volvió a morir. Volvió a morir.
Ahora, esto es interesantísimo para mí, con esto termino. Reacción de los que lo rodeaban. Bueno, muchos creyeron, dice el versículo 45, pero lo que me asombra es que algunos no. Algunos se retiraron de a poco viendo lo que había pasado, que este hombre salió de la tumba después de 4 días. Y se fueron a contarle, alcahuetes, se fueron a contarle a los sacerdotes. Entonces, la reacción de estos religiosos, que eran los sacerdotes, los gobernantes. Número 1, nunca en ningún momento de los evangelios ellos cuestionan un solo milagro de Jesús. Y cuando Él resucita a un muerto, dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Si Él sigue haciendo esas cosas, todo el mundo va a creer en Él. Léanlo, ahí lo dice. Todo el mundo va a creer en Él si Él sigue así, tenemos que pararlo. En vez de decir, uy, me arrepiento, tenía razón, hay que tenerle miedo a este hombre. Este de veras que es Dios. No. La religión es así. ¿Se acuerdan que les dije? Va en contra de la verdad. Número 2, miedo a que arruine sus tradiciones. Ellos decían, no, pero si él sigue así va a haber una insurrección y entonces van a venir los romanos y nos van a destruir el templo. ¿Y después qué hacemos? Nos van a quitar nuestra profesión. Ahora nosotros mandamos, los saduceos y los fariseos, unos controlaban el pueblo, otros controlaban al gobierno con los romanos, y esta es la primera vez en todo el Nuevo Testamento que se juntan y traman algo. ¿Y para qué se juntan? Por último, se juntan, número 3, acordaron a matarlo ese día que él resucitó a Lázaro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la cuestión. Moriremos, porque todos moriremos, según Hebreos 9:27, pero no moriremos eternamente. Ahora esta pregunta es la que quiero dejar con ustedes. La misma que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees? Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias porque en tu sabiduría, Señor, en tu soberanía, has dado esta lección esta noche. Te pido que nos la lleves a nuestro corazón y que podamos creer en ti, solamente en ti. Tú eres el único que da la vida y, Señor, te pedimos esa vida eterna para nosotros ahora, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.